Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes, nuevamente con ustedes su hermana Belén. Pues bien, mis hermanas, para mí nuevamente es un grato favor de parte del Señor el poder estar con ustedes a través de este segmento. Pues bien, hemos estado viendo, mis hermanas, sobre estos temas tan interesantes. Sobre todo, hemos estado viendo el tema la mujer y la condición de atracción al mismo sexo. Y hemos visto que a través de ahora sí, los diferentes momentos de nuestra vida que hemos tenido, a veces hemos tenido, ahora sí, momentos difíciles en los cuales ahora sí que han quedado marcados en nuestra vida y que por esta razón nosotros tendemos a decir, ¿verdad? A decir que en este caso tenemos o podemos tener esta atracción al mismo sexo. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos otorgue su ayuda, que nos otorgue su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos las gracias en esta mañana por el don de la vida. Te damos gracias, Padre, por el don de tu amor, de tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todos los dones y las gracias que nos concedes, Señor. En esta mañana te consagramos este segmento, pidiéndote, Señor, nos ayudes a ser instrumentos de tu gracia. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de María nuestra Madre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, yo sé que me quedo corta en las expresiones, sobre todo en esos acontecimientos que hemos vivido en nuestra vida y que muchas de estas situaciones son la causa de muchas de nuestras actitudes. Entonces, a veces, como diría por ahí alguien, a veces no hace falta tanta psicología para darnos cuenta cómo es la persona, por qué actúa, de qué manera actúa la persona, porque siempre, la mayoría de las veces, cuando estamos hablando ahora sí de acontecimientos difíciles de nuestra vida, pues nos damos cuenta de dónde viene la situación por la cual nos damos cuenta que estamos hablando a través de nuestras heridas. Por esta razón, a veces hasta, digo esto porque me pasó a mí, una amiga me decía, pero ¿por qué actúas de esa manera? Y inmediatamente, aunque no era psicóloga, pero inmediatamente me dijo, ¿verdad que tú sufriste mucho con tu familia, que te hirieron mucho? Pues sí, otra de las maneras que nos damos cuenta, ¿verdad? Pues es que a veces cuando no hemos sanado, pues a veces hablamos pero con lágrimas, porque nos duele. Entonces, por esto, a través de estos casos que ya hemos leído, nos damos cuenta cuáles fueron las circunstancias por las cuales algunas de estas mujeres creyeron
su manera de, en este caso, de escoger una pareja, pues creyeron que porque sintieron esa atracción, pues que era normal. Y después algunas de ellas se dieron cuenta que no era normal. Entonces, cuando nos damos cuenta, pues es precisamente cuando vamos a las Sagradas Escrituras y descubrimos cómo Dios nos creó. Y sobre todo vamos conociendo a través de las Escrituras qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ahí nos damos cuenta. Simplemente, como ya decía un psicólogo, que el 99%, la mayoría, pues ahora sí que sabemos que no es por ese lado, sino que los diferentes casos han sido por las diferentes heridas que se han recibido. Entonces nos contaba la historia una muchacha que se llama Latcha, que compartía que su habitación de casa era un refugio, un territorio neutral. Por ello su madre se retiraba allí a menudo para evitar la confusión y al desastre de las otras partes de la casa. Su madre se sentía segura en presencia de Latcha de un modo muy sutil. Y nos damos cuenta que esta muchacha empezó a darse cuenta que su mamá había sido golpeada, había sido muy herida por parte de su papá, y que su mamá de alguna manera buscaba un refugio, en quien refugiarse. Y entonces su mamá empezó a buscar el apoyo en su hija Latcha. Entonces, ahí pues se dio cuenta su hija que necesitaba a su madre un brazo fuerte, alguien quien la defendiera. Y entonces, por eso ella pues tomó el rol del varón fuerte, del varón valiente, del varón decidido para saber cómo defender a su mamá. Y por esta parte, pues, se dio cuenta que ella quería, ahora sí, tener una relación con una mujer, haciéndola ella de varón. Pero ya miramos cuáles eran las causas. Entonces, también, pero en el instituto, dice, en los que llamaba mi fase bisexual, la llamó así porque aunque me sentía atraída por las chicas, estaba intentando encajar y me di cuenta de que podía sentirme atraída físicamente por los chicos. Entonces se entra en tanta confusión que a veces se cree así con una firmeza que esa es una realidad. Pero conforme vamos viviendo, pues vamos aprendiendo a saber cómo vivir. Entonces, por esta razón nos damos cuenta que cuando en este caso viene Jesús a nuestras vidas y Él como nuestra luz, hermanos, pues inmediatamente nos damos cuenta de lo que es verdad y de lo que es mentira. Y entonces ahí nos damos cuenta que Jesús nos invita a caminar derechitas, ¿verdad? Y sobre todo nos da una dignidad como mujeres, de igual manera al varón le da una dignidad como varón, y nos damos cuenta la gran riqueza de cómo Dios nos creó. Entonces nos damos cuenta también que nosotras como las mujeres, aunque muchas veces no nos gusta siquiera decir, sobre todo el que debemos de estar sometidas al varón. Y esto nos cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo.
Pero ya lo hemos dicho, sí, debemos de estar sometidas a nuestro cónyuge, pero siempre y cuando el cónyuge sea un hombre de Dios, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, necesitamos pues que nuestro cónyuge sea un varón de Dios para que él sea quien nos lleve a Dios. Entonces, miramos que hay una solución a todo esto. Siempre hay solución para cualquier problema. Es muy difícil leer este tipo de testimonios sin pensar de inmediato que quien vive una situación, en este caso de atracción al mismo sexo, generalmente es víctima de las circunstancias que la rodean en su infancia. Qué importante pues es para las familias que se forjen y crezcan a la luz del Espíritu Santo, que sean integradas y unidas en el amor y su escala de valores no esté tergiversada. Esto es lo importante, mis hermanas. Lo importante es crecer en una familia integrada, en una familia sana, porque cuando en este caso tenemos un padre, una madre que nos forman y que ahora sí nos van transmitiendo lo que son las verdades y sobre todo nos van enseñando quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros, entonces va a ser muy difícil que nosotros nos desviemos del camino. Aunque después, por ejemplo, vemos cómo a veces luchamos por formar a los niños, a los adolescentes, porque en la adolescencia se voltea completamente al revés. Entonces, por esa razón necesitamos formar bien a nuestros hijos. Vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, pues, hermanas, estamos viendo lo que es la atracción al mismo sexo. Y estamos viendo los diferentes, se puede decir, diferentes situaciones que a veces vivimos y que por esta razón, ahora sí nos vamos, ahora sí de alguna manera torciendo. Entonces, decíamos que necesitamos crecer en una familia
que nos transmitan valores para poder estar bien formaditas, bien forjadas, y sobre todo nos dice que crecer en el amor y sobre todo bajo la luz del Espíritu Santo, que siempre Él nos va a mostrar lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces también esta podría ser la mejor manera de evitar que los hijos enfrenten al crecer esta condición de vida. A mí me llamó mucho la atención cuando mi hijo me dijo, ¿sabe qué, mamá? Yo a veces siento unas ganas de ser malo, siento ganas de hacer esto, de hacer lo otro, pero siempre que hasta me invitan a hacer algo malo, y cuando yo voy a decir que sí o que podría intentarlo hacer, inmediatamente recuerdo sus palabras. Eso es malo, eso no se hace. Entonces, he escuchado jóvenes, me gusta mucho saber qué piensan los jóvenes, y entonces dicen estos jóvenes, es que si verdaderamente no tuviéramos formación, entonces ahora sí que haríamos tanto desorden, y por esta razón es bien valioso para nuestros jóvenes el tener un papá, una mamá que los forme verdaderamente como se debe. Y si así, mis hermanos, a veces parece ser que se les olvidó, parece ser que no se les enseñó nada, pero créanlo que ahí está la semilla, ahí está la semilla, y ahí está sembrada, pero no ha dado fruto porque no han querido. Entonces hemos dicho que pues tiene mucho que ver lo que es nuestra voluntad y nuestra libertad. Mientras nosotros no queremos, pues nada podemos hacer, porque ya hemos tenido la experiencia cuando, en este caso, cuando mi madre me decía, mija, pero es que eso no está bien. Pues es que usted no lo ve bien porque usted está grande, usted está casada, pero ahorita son otros tiempos. No son otros tiempos. Siempre debemos de vivir formados en una moral, de tal manera que podamos siempre descubrir entre lo bueno y lo malo. Finalmente, esta es una realidad que se debe afrontar. Es muy importante que quien vive una condición de atracción al mismo sexo o que haya caído en una forma de vida homosexual sea capaz de comprender lo que vive no es un mal de nacimiento. Entonces, esto es lo que debe comprender, que lo que está viviendo en ese momento, ¿verdad?, no es un mal de nacimiento, y por lo tanto puede ser reversible. Que comprenda que una condición de atracción al mismo sexo se puede lograr vivir de una manera plena y feliz, sin necesidad de caer o en una vida de homosexualidad, que solo le llenará de confusión y le llevará a la muerte espiritual. Entonces, ya miramos que necesitamos pues de esa formación y necesitamos estar siempre pidiéndole al Espíritu Santo, de tal manera que Él siempre nos dé su luz, nos dé su gracia. Entonces, también es necesario caer en cuenta que la vida homosexual no es un cambio de felicidad, sino es tristemente de pecado. En la vida homosexual existen demasiadas complicaciones que inquietan el corazón y lo alejan de la paz espiritual. Dios nos ama y nos cuida tanto
que Él no podría haber diseñado como camino a la felicidad y a la libertad un camino tan confuso y difícil como este. Por estas razones, siempre debemos ayudar, en este caso, a nuestros hijos, pero que por desgracia, cuando estos muchachos empiezan a tener estas experiencias, estas confusiones, entonces nos damos cuenta que para ellos es vergonzoso y no se atreven, ahora dicen, no se atreven a salir del closet. Entonces, ahora sí, como ellos están tan confundidos que para ellos les da pena, pues enfrentar esta situación, esta confusión que están viviendo. También podemos llamar pecado a la homosexualidad, pues no alberga una mera crítica unilateral que desconoce las dificultades y la tristeza que atraviesan quienes lo sufren. Decir que la homosexual representa una vida de pecado no es otra cosa que el fuerte deseo de Dios de que vayamos a Él. Es marcar un límite en el camino que busca guiar hacia la paz, hacia los corazones inquietos, que solo encontrarán esta paz en Dios. Es, de hecho, un llamado a la libertad, un grito esplendezador que busca despertar del letargo, que hace crecer que no hay esperanza y que llama a voltear a ver a Cristo, nuestra victoria. Entonces, ha sido muy doloroso en mi experiencia, en lo que he visto, sobre todo en algunos jóvenes que se han sentido confundidos. Y por lo tanto, cuando entra esta confusión, pues se sienten, decíamos, avergonzados. Pero es algo maravilloso cuando un joven se decide, antes de llegar a consumar ese pecado. Mis hermanos, hay algunos jóvenes que tratan y por todos los medios buscan ayuda. Y entonces dicen, qué bueno, qué maravilloso que haya ido a buscar ayuda donde en este caso se le podía ayudar, porque también es cierto que muchos de ellos van y buscan ayuda a donde no deben, y el consejo que encuentran es que les decía, adelante, sé valiente. Si tú ya eres así, pues ten la valentía de enfrentar a tus padres. Y luego los padres a veces dicen, no, pues es que pues yo lo respeto, yo lo acepto como es y todo esto. Pues sí, es cierto que nosotros, ¿verdad?, debemos de apoyar a nuestros hijos, pero cuando nosotros ya sabemos que Dios nos creó varón y mujer, entonces sí hay que buscar ayuda nosotros para poder ayudar a nuestros hijos, porque en este caso no es verdad que en este caso nazcan homosexuales. Entonces ya nos dimos cuenta que son muchas las circunstancias, ¿verdad?, por las cuales se desvía la persona. Entonces, hermanos, hermanas, a veces necesitamos ser esos instrumentos para algunos hermanos que se acercan a nosotros a buscar ayuda. Entonces, ya miramos que cuando viene ese deseo de Dios de que vayamos a Él, es marcar un límite en el camino que busca guiar hacia la paz a los corazones inquietos,
que solo encontrarán esta paz en Dios. Es, de hecho, un llamado a la libertad, un grito esperanzador que busca despertar del letargo, que hace crecer y hace creer que no hay esperanza. Entonces, por esa razón, hay que, ahora sí, gritar a Dios para pedir ayuda, porque es cuando en ese momento de desesperación que no sabemos qué hacer, entonces hay que clamar a Dios. Ayúdame, Dios mío, ayúdame. De igual manera como el varón que tiende a caer en la infidelidad, gritar, pedirle ayuda al Señor. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Cena Baile, en apoyo a Koinonia Radio, amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Koinonia Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos. Entonces, estamos viendo el tema sobre lo que es la atracción al mismo sexo. Y que entre más vivimos, más vemos. Y es lo que estamos viendo más en estos últimos tiempos. Y la mera verdad, cuando nosotros, los cristianos practicantes, vemos estas situaciones, la mera verdad, nos duele este desorden que se hace, ¿verdad? Y que pudiendo solucionar ahora sí estos problemas, a veces, por desgracia, no siempre hay la confianza para acercarse a alguien y pedir ayuda. Ojalá que podamos ser siempre instrumentos de bien, y sobre todo que podamos ser instrumentos de confianza para que los demás se acerquen. Entonces, por otra parte, es importante dejar claro que Dios y la Iglesia
aman y aceptan a una persona que vive en una condición de atracción al mismo sexo. Dios, a través de su iglesia, le hace un llamado para vivir la castidad, pero la castidad no es una represión de impulsos o un estado de vida impuesto, sino que es un camino de descubrimiento interior que lleva a la persona a desarrollar una vida espiritual plena, vida que la hace libre y le permite experimentar la castidad como un don de Dios. Entonces, es maravilloso porque hemos visto testimonios de estos hermanos, hermanas que han tenido esta situación de atracción al mismo sexo, y cuando Jesucristo llega a sus vidas, entonces vemos cómo experimentan la libertad y sobre todo la pureza, que aunque se puede decir, hayan caído en el pecado, pero después se arrepintieron, entonces empiezan de alguna manera en la presencia del Señor, a pedirle al Señor que los purifique, que los santifique de esos pecados que han cometido, y que Dios lo hace de una manera, mis hermanos, que llegan a experimentar esa pureza, esa limpieza de mente y de corazón. Y el pecado fue borrado, fue olvidado. ¿Por qué? Porque fue confesado. Entonces, es maravilloso saber que la iglesia, mis hermanos, es nuestra madre. Es nuestra madre, la iglesia, porque la iglesia siempre está dispuesta a ayudar a estas personas. De igual manera, ayudan a los matrimonios vueltos a casar o que se vuelven a juntar con otra persona. Entonces, siempre la iglesia está al pendiente de estos casos, porque a veces estos hermanos vueltos a casar se sienten ahora sí que como apestados, que nadie los quiere, que no son aceptados en la iglesia. Sí son aceptados en la iglesia, sí son aceptados. Y hemos visto cómo están trabajando con estos matrimonios vueltos a casar, porque a veces estos matrimonios o estas personas de atracción al mismo sexo se sienten a veces delegados, como les decía, se sienten apestados y que nadie los va a aceptar ni nada. Entonces, de alguna manera, ni felices se sienten, no se sienten felices, pero cuando han llegado a la iglesia, al lugar adecuado, porque hay un lugar para ellos muy especial para atenderlos, entonces nos damos cuenta que son felices, que son libres. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, señala al respecto un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben de ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respeto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianos, a unir el sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Recientemente, la Agencia de Noticias para la Diversidad Sexual publicó una encuesta en la que se detecta que el 34% de las personas homosexuales buscan
o han buscado una opción para su orientación sexual. El 29% de este porcentaje. El movimiento Cougar Latino dice que él tiene un apostolado de la Iglesia Católica que brinda atención espiritual a hombres y mujeres que sufren por su condición de atracción al mismo sexo no deseada. En México observó que las razones para buscar el cambio fueron el 80% profunda insatisfacción de la vida homosexual que llevaron. Entonces, de todas maneras, no fueron del todo felices. No fueron del todo felices. Y ya miramos que una de las razones por las cuales han sentido estas mujeres esta atracción al mismo sexo, nos damos cuenta que pues no eran felices ni antes ni después, y que lo que andaban buscando de alguna manera era el amor, el ser amadas, y entonces como no lo encontraron, puede ser en mamá, en papá, entonces se dieron a la tarea en buscarlo por fuera, y a veces lo encontraron en el mismo sexo. Aparentemente lo encontraron, pero ya miramos que no fueron felices, del todo no fueron felices, porque de alguna manera, como ya nos decía, que hay un peligro, se están arriesgando a perder en este caso su alma. Entonces, yo mis respetos para estas personas, las respeto, la mera verdad, muchísimo. No, claro que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero sí las respeto, porque muchísimas de estas personas, pues, ahora sí, no han encontrado otra opción. Pero lo que nos corresponde a nosotros, las que a veces no entendemos o no aceptamos estas situaciones, nos corresponde orar. Orar siempre por estas personas para que puedan encontrar la verdadera felicidad. Y pues la han encontrado cuando se han encontrado con Jesucristo. También el 17% no cree que este estilo de vida sea para él o ella. El 3% se acerca a ellos por sufrir discriminación social, rechazo y homofobia, o por razones religiosas. Entonces, ya miramos, ¿verdad?, todo este porcentaje y sus razones por las cuales está este problema de atracción al mismo sexo. Actualmente, numerosos hombres y mujeres de atracción al mismo sexo están escuchando el llamado de Jesús a la conversión y han dejado un pasado lleno de iniquidad, vacíos y soledad para vivir un presente lleno de paz, de plenitud y una hermosa comunidad que vive en unidad al llamado, al amor, a la caridad que les hace Cristo. Entonces, ya ahora sí encontrando, y sobre todo el escuchar el llamado de Dios, mis hermanos, es ahí donde vamos a encontrar la plenitud del verdadero amor. Y es entonces donde ya no es necesario buscar en ninguna parte el amor, porque el amor de los amores está con nosotros. Y entonces ya hemos descubierto que ahí está el amor en plenitud, que ya no necesitamos de nada. Ya nada hay importante para nosotros más que esto.
Entonces, no hay más de pedir siempre a Dios ayuda. Allí donde nos encontramos, allí donde estamos, donde trabajamos, en el lugar donde vivimos, hay que buscar a Dios. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno, en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, continuamos ya casi llegando a la conclusión de este tema, que sé que me quedo corta en este tema y que a lo que me invita este tema es en ningún momento ni juzgar ni criticar, sino a orar. A eso me invita este tema el día de hoy. Yo te invito también a ti a que nos unamos en oración, porque a veces hemos visto tanta discriminación por estas personas y hemos visto cómo sufren el bullying, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer como hijas de Dios es orar, y repito, no juzgar, no criticar. Yo les sigo invitando, mis hermanas, mis hermanos, que nos dejen un mensajito, que llamen aquí a la cabina al 608-3652 y nos dejen sus sugerencias, nos dejen un recadito, tu opinión, qué piensas, qué crees, y de esta manera, mis hermanos, pues vemos que estamos en comunión. Entonces, nos dice que la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 9 al 11, no se dejen engañar, pues el reino de Dios no tendrá parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados,
ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran ante algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De esto nos habla 1 Corintios 6, 9, 11. Entonces, nos cuenta como testimonio, dice: recuerdo que en un encuentro juvenil que se celebró, en este caso en Torreón, conocí a Vicky, una mujer mexicana profundamente cristiana, de intensa oración, que predicaba la palabra con poder del Espíritu Santo. Ella compartió su testimonio de conversión con nosotros. Nos relató cómo en su temprana juventud, después de haber sido víctima de abuso sexual, se entregó a una disipada vida de prostitución, drogas, alcohol, que la sumieron en la profunda depresión. Ella compartió que en los últimos días, antes de conocer al Señor, las orgías en las que participaba eran tan desordenadas que todos los que asistían a estas reuniones sostenían relaciones sexuales con hombres, mujeres por igual. El vacío de su vida llegó a ser tan profundo que buscó la forma de suicidarse. Pero hubo alguien que tuvo la esperanza en Dios de que ella se convertiría y le habló de Jesucristo. Ella abrió no solo sus oídos, abrió también su corazón, y hoy en día es un testigo de los que la infinita misericordia y el inmensurable amor de Dios hizo en su corazón de piedra, transformándolo en un corazón de carne lleno de esperanza, de gozo y de amor. Ahora ella se dedica a evangelizar a jóvenes que, como ella, quedaron atrapados en las redes de las drogas, el alcoholismo y la homosexualidad. En verdad, no importan las razones por las que alguien haya llegado a vivir una condición de atracción al mismo sexo o haya caído en el error de la homosexualidad. No importa si fue falta de comunicación con los padres, ausencia de la figura paterna o materna, necesidad de sentirse amada, la soledad, el haber vivido la brutalidad de, en este caso, un abuso sexual, el hecho de caer en las drogas o el alcohol. Nada de eso importaba. Jesús tiene para cada uno un mar de misericordia y el poder del amor necesario para renovar cualquier corazón. Él está dispuesto siempre a ayudarnos. No importa cómo nos encontremos, no importa si estamos hundidos, no importa tal vez si ya no tenemos esperanza, ya no tenemos fe, no tenemos nada, ni confianza en nadie. Pero Dios, en su bondad y en su misericordia, que siempre está pendiente de nosotros, Él está dispuesto a actuar en el momento que nosotros lo llamamos. Y así está. Ahora sí que dicen, Dios se hace el encontradizo. Y es cierto. Aparentemente nosotros nos encontramos con el Señor, pero ¿qué tal si Él no se hace el encontradizo? Jamás nos vamos a encontrar con Él. Pero siempre está cuidando cualquier momento de oportunidad para nosotros
para poder venir a abrazarnos, para poder venir a consolarnos y a decirnos, aquí estoy. Es lo que Dios espera de nosotros. También nos dice Mateo 19:26, fijándose en ellos su mirada, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que de cualquier tamaño que sea el problema, para Dios no es nada. No es nada, mis hermanos, porque Dios siempre está al pendiente de nosotros. Y en el momento adecuado que Él nos ve, con dolor, con arrepentimiento, inmediatamente el Señor ahí está. Entonces, hermanos, tengamos fe, tengamos esperanza en el Señor. Él nos espera. También nos dice Isaías 45, del 2 al 3, yo iré delante de ti y aplanaré las pendientes, destrozaré las puertas de bronce y romperé las francas de hierro. Te daré los tesoros secretos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Te llamó por tu nombre. Aquí estoy, dice, aquí estoy. Y Él es el que nos llama por nuestro nombre. Por eso sacamos conclusiones, ¿verdad? Y decimos, ¿quién me estará hablando? Cuando nos damos cuenta que muchas veces escuchamos nuestro nombre. A veces andamos tan metidos en nosotros mismos que de repente escuchamos Belén. Y luego, ay carambas, ¿quién nos habla? Mis hermanos, siempre, siempre está Dios al pendiente de nosotros. Donde quiera que andes, lo que estés haciendo, lo que estés pensando, lo que estés sufriendo, ahí está Dios. Para el momento en el cual tú y yo lo llamemos. Y créelo que así es. Ahí está. Ahí estaba cuando yo, Belén, lo más lo necesitaba. Y entonces, cuando clamé a Él y le dije, Señor, es cierto que si tú estás vivo, pues demuéstramelo, demuéstramelo. Quiero estar segura que tú estás vivo. Y en ese momento tuve la oportunidad de experimentar el amor de Dios en mi corazón. Entonces, hermana, hermano, pongámonos en la presencia del Señor y digámosle, Señor, aquí estoy, dile tu nombre. Señor, aquí está Belén. Señor, aquí está mi vida. Aquí está, Señor, mi pasado y mi presente, mi futuro. Aquí estoy como pienso, con lo que siento, Señor. Aquí estoy. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Te necesito. Te necesito, Señor. Ven a mi encuentro. Repito, no importa cómo tú te sientas. ¿Te sientes desesperado? ¿Te sientes triste, deprimido, enfermo? Como quiera que te encuentres, clama a Dios que Él te escuchará. Que Dios te bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios.
Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.